Hola chicos, ahora vamos a ver un nuevo tema que son los números racionales, es decir, las fracciones y a su vez también vinculadas con los decimales, ¿sí? Las expresiones decimales. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican esas expresiones decimales, que están las exactas y las periódicas. Bueno, los números decimales, que son los números con coma, se clasifican en los decimales exactos, que son los no periódicos, y los decimales periódicos. Dentro de los periódicos nos encontramos con los puros y los mixtos. Bueno, ¿pero qué quiere decir todo esto? Bueno, números decimales exactos son los que tienen un número finito de cifras, es decir, que cuando yo hago una división, llego al cero, ¿sí? Como resto, cero. Entonces quiere decir que la división termina, entonces ese se llama un decimal exacto. Por ejemplo, 4,3, es decir, 4 entero, 3 décimos, 0,2, 0 entero, 2 décimos, o 12,98, 2 enteros, 98 centésimos. ¿Sí? Estos casos quiere decir que cuando yo hice la división, llegué a encontrar un final en esa división. Después tenemos los números decimales periódicos, que son los que tienen un número infinito de cifras decimales. Son aquellas divisiones en las cuales yo estoy dividiendo y siempre tengo un resto y nunca termino de dividir. Por ejemplo, 2 comas, el que se me repite después de la coma es el número 4. ¿Cómo lo puedo escribir? Como 2,4 y se le coloca el arco al 4. Ese arco me está indicando que el número 4 es el que se me repite indefinidamente. Por eso son esos 3 puntitos, ¿sí? Porque continúa, vaya a saber hasta cuándo. A ese tipo de número, ¿sí? Que yo tengo el 2, el entero, y después de la coma el número que se me repite se le llama periódico puro. ¿Está bien? Porque todo lo que está detrás de la coma se me repite. Y después tenemos este otro caso, por ejemplo 34,6 y después el 2 es el que se me repite. Pero después de la coma yo tengo el 6 que es fijo y nada más que al 2 es al que yo le voy a poner arco. Entonces a estos números se le llaman periódicos mixtos. ¿Por qué? Porque yo estoy mezclando un número que está fijo y otro número que es el periodo que se me repite. ¿Está bien? Entonces ahí están las diferencias, puro y mixto. Bueno, ahora veamos cómo vamos a pasar una fracción a decimal o un decimal a fracción, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, los 3 casos. Para pasar una expresión decimal exacta, la primera que vimos, a fracción, se escribe en el numerador el número sin la coma y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como decimales tiene el número. ¿Qué quiere decir unidad? El número 1. Y detrás del número 1 van los ceros, es decir, que yo voy a tener abajo el 10, el 100, el 1000, según la cantidad de números que tenga después de la coma. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vemos este, 2,3, ¿cómo lo voy a escribir? Arriba escribo el 23, o sea, el número este sin la coma. Y abajo el 1 y un 0, porque después de la coma tengo solamente un número, que en este caso es el 3. Entonces, mi fracción me va a quedar como 23 décimos. O si no, por ejemplo, esta otra donde yo tengo 0,42. Tengo 2 lugares después de la coma. Arriba va a ir el 42. ¿Por qué coloco el 42? Y porque sería 0,42. Pero nosotros como no tenemos coma acá, el número 0,42 es lo mismo que 42. Sobre 100. ¿Por qué 100? ¿Por qué 2 ceros? Porque después de la coma tengo el 4 y el 2. ¿Sí? Entonces acá es 42 sobre 100. Bien. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos una expresión decimal pura y la queremos pasar a fracción? Se escriben en el numerador el número sin la coma menos el número que se forma sin arco. Y en el denominador tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. De acá para abajo ahora empezamos a hablar de arco. En este caso de arriba no teníamos ningún arco. Entonces cuando no tengo ningún arco, va sobre 10, sobre 100, sobre 1000 según la cantidad de lugares que tengo después de la coma. Ahora, de ahora en más, como tengo arco, ya se hace otro proceso, ¿sí? Por ejemplo, tengo el 2,5. Arriba, en el numerador, yo voy a escribir todo el número sin la coma, el 25, menos el número que me queda sin arco. En este caso es el 2. Entonces, resuelvo esto 25, le quito 2, me queda 23.
y abajo va un solo 9. Este 9 representa los números que yo tengo después de la coma. Como acá yo tengo un número después de la coma metido dentro del arco, voy a poner un 9, ¿sí? Siempre va sobre 9 cuando yo tengo arco. Fíjense acá que iba sobre 10 o sobre 100. Bueno, veamos otro. Acá tengo 1,43. Entonces, todo el número, 143, menos el que no tiene arco, que en este caso es el 1, sobre 2,9. ¿Por qué 2,9? Y bueno, porque el arco me abarca dos números. Entonces, al abarcarme dos números, yo voy a poner 2,9. Si nosotros después hacemos la división esta, el resultado me va a dar este número que tengo acá. ¿Sí? Si ustedes dividen, fíjense, háganlo con la calculadora, 23 dividido en 2 y mi resultado va a ser 2,5555, ¿sí? El 9 es el que a mí me da el periodo, ese es el que hace que se me repita ese número. Bien, la última que me queda es expresión decimal mixta a fracción. Entonces se escriben en el numerador la parte periódica y no periódica y se resta la parte no periódica. Es decir, que vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho acá en el caso anterior. Y en el denominador se escriben tantos 9 como cifras periódicas tenga y ceros, le agrego un 0 ahora, ojo, como cifras no periódicas. A ver, vamos a verlo en un ejemplo que se va a entender más. A mí me dan 0,34. El 3 está fuera del arco, ¿sí? Acuérdense que por eso se llama mixta. ¿Está bien? Porque yo tengo un número fijo y el otro número es el que se me repite. Entonces, arriba lo mismo. A todo el número, que en este caso es el 34, le quito el que no tiene arco, que en este caso es el 3. Y abajo va un 9, porque tengo un solo número metido dentro del arco, y un 0, no por el 0 que está acá adelante, sino ese 0 va por el que yo tengo después de la coma, que no se me repite. Como tengo un número nada más, pongo un 0. Entonces resuelvo arriba y me queda 31 sobre 90. A ver otro. De más largo. 1,254. Le saco la coma acá. Entonces me queda 1254 y les resto el que no tiene arco, que en este caso son 2, o sea el 12. Y abajo va 2,9. ¿Por qué 2,9? Porque tengo 2 dentro del arco, el 5 y el 4. Entonces van 2 9 y un 0 por este 2. ¿Sí? O sea que cuando yo haga la resta, me queda 1242 sobre 990. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a ver unas actividades, que es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Dice, clasificar las expresiones decimales. O sea, ¿cómo clasificarlas? Y bueno, como decimales periódicas, exactas, puras, mixtas, ¿sí? Y después transformarlas en fracción y simplificar siempre que sea posible. O sea que cuando yo llego a la fracción, yo tengo que simplificar y llegar al resultado a una fracción irreducible. ¿Está bien? Que la irreducible, recuerden que es cuando no la puedo simplificar más. Bien, veamos este número, 0,8. Lo primero que me pregunto, ¿tiene arco? No. Entonces, como no tiene arco, ¿cómo es la expresión decimal exacta? ¿Sí? Entonces, si es decimal exacta, o sea, si no tiene arco, ¿va sobre qué? Y bueno, va sobre 10 o sobre 100. Entonces, yo arriba coloco 68 y abajo coloco el 10. ¿Por qué un 0? Porque tengo un solo número después de la coma. Bien, ahora lo tengo que simplificar. ¿Cómo era eso de simplificar? Yo acá tengo dos números y los dos terminan en número par, el 8 y el 0. Como termina en número par, entonces yo a los dos números los puedo dividir en 2. Entonces voy a dividir el 68 en 2 y el 10 en 2. Y mis resultados van a ser 34 y 5. Me vuelvo a preguntar si puedo simplificar. El 5 ya es un número impar. Bien, ya no puedo en 2. Bueno, en 5. Pero el de arriba, el 34, tendría que terminar o en 0 o en 5. Entonces, como no termina ni en 0 ni en 5, ese es mi resultado final. No puedo seguir simplificando. Entonces, mi resultado final es 34 quintos. Bien, otro más. Bien, acá me aparece un arco. Y me aparece después de la coma. Después de la coma tengo dos números metidos dentro del arco. Entonces, ¿cómo se llamaban estos? Estas se llaman expresiones decimales periódicas puras. ¿Por qué? Porque todo lo que está después de la coma es el periodo que a mí se me repite, ¿sí? ¿Cómo la pasaba a fracción? Bien,
En la parte de arriba recuerden que siempre se resta a todo el número, en este caso el 321, le resto el que no tiene arco, el 3. Y abajo van dos 9 porque tengo dos números metidos dentro del arco. Resuelvo lo de arriba, 318, y lo de abajo me queda 99. Me vuelvo a preguntar yo para poder simplificar. ¿Terminan en números pares? Sí, el 8 sí, pero este no. Entonces recuerden que a los dos números, al de arriba y al de abajo, yo lo tengo que dividir por el mismo. Bien, entonces por 2 no puedo. Me pregunto por 3. ¿Cuál era la regla de dividir por 3? Tengo que sumar las cifras y ver si salen en la tabla del 3. Entonces 8 más 1, 9, más 3, 12. ¿El 12 sale en la tabla del 3? Sí. Y acá el 9 más 9, 18. ¿Sale en la tabla del 3? Sí. Entonces a los dos números yo los puedo dividir en 3. Bien, 318 dividido en 3 y 99 dividido en 3, que es el resultado que yo coloco al lado. Me vuelvo a preguntar, ¿terminan en números par? Sí, el de arriba, pero el de abajo no. Entonces en 2 no puedo. En 3, 6 más 1, 7. ¿El 7 sale en la tabla del 3? No, entonces no puedo. Y en 5 tampoco, entonces lo dejo así. Ese es mi resultado final, ¿sí? Vamos con otro. Este cómo es, fíjense, después de la coma tengo un número sin arco y otro con arco. Entonces esta es una expresión decimal periódica mixta, ¿sí? Porque estamos con dos cosas. ¿Cómo lo pasamos a fracción? Bueno, a todo el número le resto el que no tiene arco sobre un 9 por el 2 y un 0 por el 5. 52 menos 5 me queda 47 sobre 90. ¿Puedo simplificarlos? Y en 2 no puedo. En 3, 4 más 7, 11. Tampoco. En 5 no, porque este no me termina en 0 en 5, entonces ese es mi resultado final. En este caso lo dejo así, no puedo simplificar nada. Bueno, vamos a ver otro como el anterior, que también es una expresión mixta, periódica mixta, ¿sí? Tengo más números, es más largo. Entonces, arriba, ¿qué se colocaba? Todo el número, 1342, menos el que no tiene arco, 142. Y abajo va un 9 nada más, por el 2, ¿sí? Porque tengo un solo número adentro del arco. Y dos ceros, porque después de la coma tengo el 3 y el 4 que no están en el arco. Entonces, acá se me forma el número 900. Resto lo de arriba, me queda este y abajo 900. Bien, me pregunto si puedo simplificar. Sí, termina en número par, entonces puedo sacar mitad. Mitad de 1208 y mitad de 900. Mitad de 1208, 604. Y mitad de 900, 450. ¿Termina en número par? Sí, entonces vuelvo a dividirlos en 2. Mitad de 604 y mitad de 50, 302 y 225. ¿Termina en número par? No, ya no. Y para dividirlo en 3, y bueno, 3 más 2, 5, tampoco, ¿sí? Entonces ya lo dejo ahí, ese es mi resultado final, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Desde acá les sigo mandando un abrazo virtual a todos ustedes y bueno, cualquier consulta, por favor, háganosla llegar de alguna manera por plataforma o por mail.